En el video del día de hoy vamos a intentar revisar los aspectos que tienen que ver con la práctica de músculo liso. Vamos a ver los resultados hipotéticos y las discusiones de resultados que obtendríamos al realizar esta práctica. Vamos a empezar por ver la metodología. En estas fotografías que vemos aquí observamos un pedazo de músculo liso intestinal. Para ser más específicos, lo que utilizamos normalmente para realizar esta práctica es músculo liso del duodeno, que corresponde o a rata o a conejo. Este músculo liso es muy susceptible a deteriorarse rápidamente, por lo que debemos de mantenerlo en unas condiciones lo más parecidas a cuando estaba conectado a la circulación sistémica del animal, por lo que es colocado en esta cámara que ven ustedes aquí, la cual tiene una solución que tiene glucosa, que tiene electrolitos y que es lo más parecida en pH y en todas las condiciones a el líquido intersticial en el que estaba viviendo estas células del intestino, del duodeno de una rata o de un conejo. Vemos que está recibiendo oxígeno. Aquí vemos que esta jeringa que estoy señalando es oxígeno que está llegando para que tenga tanto oxígeno como los nutrientes que necesita, y tiene como una especie de cámara doble por donde entra líquido tibio por esta zona y por esta zona, y está constantemente circulando para mantenerla tibia. Todo esto que ven ustedes aquí de este refrigerante, esto de acá, es nada más para estar arrojando por aquí, por esta manguera en forma de Y, está entrando y saliendo el líquido conforme nosotros lo vayamos moviendo. No es tan importante que entiendan cómo es el mecanismo con el que se está manteniendo vivo este músculo liso. Lo que sí es importante es nada más que entiendan el fundamento de las maniobras. Entonces vamos a ver, miren, esta es la metodología, así es como se estaba haciendo, y tenemos amarrado este pedazo de músculo liso intestinal en el fondo de este corcho, y lo tenemos amarrado hacia arriba, como vemos aquí, a través de un transductor de señal de fuerza. Son imágenes muy viejitas, y esto que vemos aquí es el fisiógrafo. Actualmente no utilizamos ya el fisiógrafo sino el Biopac, pero el fundamento es el mismo. Se utiliza un transductor de fuerza, y lo único que vamos a estar midiendo durante toda la práctica es la fuerza con la que se contrae este pedazo de músculo liso. Pasando ahora a la primera maniobra que haríamos, es lo siguiente: ver la ritmicidad inherente del músculo. Cuando nosotros colocamos ahí el músculo, obviamente lo desconectamos de la acción del sistema nervioso simpático y de la acción del sistema nervioso parasimpático, pero a pesar de que hicimos eso, no le podemos quitar tanto el plexo mientérico o de Auerbach ni el plexo submucoso o de Meissner. Aquí el plexo submucoso no tiene nada que ver con lo que podemos ver, sino el plexo mientérico, porque el plexo mientérico es la parte del sistema entérico que tiene que ver con el control de la musculatura, ¿sí? Bueno, por otro lado también tenemos que el plexo submucoso controla la muscular de la mucosa, pero en este caso no vemos el efecto de la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa tiene que ver con el movimiento del quilo a lo largo de todo el tubo digestivo, pero para fines de la práctica nos vamos a concentrar en el plexo mientérico. Este plexo mientérico tiene, fíjense bien, la capacidad de generar impulsos eléctricos y de controlar la motilidad gastrointestinal sin que el sistema nervioso simpático o parasimpático influyan en él. El sistema nervioso simpático y parasimpático pueden ayudar a que se acelere o se disminuya la motilidad, pero por sí solo el sistema entérico es capaz de mantener funcionando la motilidad gastrointestinal sin que se vea muy afectada, a pesar de que hayamos quitado el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y eso es porque tiene una ritmicidad inherente, es decir, tiene la capacidad de generar impulsos eléctricos sin que haya un estímulo externo que se lo esté provocando, como ocurre en el caso del nodo sinusal. Pero a pesar de que quitáramos el plexo mientérico y el submucoso, aún así el músculo liso intestinal seguiría conservando cierto grado de contractilidad debido
a la acción de unas células especiales que están ahí dentro, que son las células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal también tienen una ritmicidad inherente, es decir, tienen la capacidad de generar potenciales de acción muy semejante a como lo hace el nodo sinusal. Entonces, entre las células intersticiales de Cajal y las células nerviosas que están formando el plexo mientérico van a tener la capacidad de provocar que este músculo siga generando contracciones de segmentación y contracciones de propulsión. Vamos a pasarnos ahora a hablar de los efectos de la acetilcolina. Bueno, y antes, algo que se me pasaba a decirles, miren, aquí lo que vamos a registrar es, primero que nada, un tono, una tensión basal, es decir, se encuentra contraído en un tono basal el músculo y este se puede adaptar. Es decir, si nosotros distendemos más ese músculo con el tornillo de tensión, lo distendemos más, lo estiramos más, al principio vamos a ver que hay un aumento en la tensión que estamos registrando, pero luego ese músculo liso se readapta a esa nueva tensión que se le está aplicando, es decir, se dilata más y al dilatarse más, ahora vuelve a tomar la tensión que tenía previo a cuando se distendió, y al revés, si disminuimos la tensión en el tornillo de tensión, este músculo se contrae de más para readaptarse a esa tensión que se le había quitado para luego volverla a generar. Entonces este músculo liso se adapta a la tensión que se le está aplicando, y esto es importante para las vísceras huecas como el estómago, como la vejiga, que se adaptan a la distensión a la que están siendo sometidas dependiendo si se están llenando estas vísceras huecas o se están vaciando. Tiene esa capacidad de adaptación. Recordemos que el músculo liso tiene la capacidad de contraerse o acortarse, mejor dicho, un 80% del total de su longitud, en comparación de un 30% que es lo que logra contraerse o acortarse el músculo estriado esquelético. Entonces vamos a pasar a la primera maniobra. Vamos a ver el efecto de la acetilcolina. Miren, nosotros sabemos que el plexo mientérico, que lo tenemos aquí, lo estoy señalando, y el plexo submucoso están recibiendo información tanto del sistema nervioso simpático como del parasimpático. Si recordamos, el parasimpático libera acetilcolina, siempre libera acetilcolina, mientras que el sistema nervioso simpático libera noradrenalina o en menor medida adrenalina. También recordemos que el sistema nervioso simpático no solo estimula de manera directa el músculo liso del intestino, sino que a través de la estimulación de la médula suprarrenal puede liberar adrenalina, que esta se comporta esta vez ya como una hormona y no como un neurotransmisor, y estimular a todo el tubo digestivo de manera generalizada. Pero regresando al parasimpático, que es el que utiliza la acetilcolina como neurotransmisor, lo que va a hacer es que va a aumentar la contractilidad del intestino porque estimula a las neuronas del plexo mientérico. Ahora, además de la acetilcolina que es liberada por el parasimpático, también el plexo mientérico por sí solo tiene neuronas colinérgicas que pueden provocar la liberación de acetilcolina. Tanto la acetilcolina que es liberada por el plexo mientérico como la que es liberada por el parasimpático aumentan la contractilidad del músculo liso, de tal manera que con la maniobra en la que nosotros agregamos acetilcolina a la cámara, a esta cámara agregamos acetilcolina por aquí arriba, y lo que vamos a ver es que hay un aumento en la contractilidad del músculo liso. Va a aumentar tanto la frecuencia con la que se está contrayendo y relajando, tanto como del tono basal que tiene este pedazo de duodeno. Entonces la acetilcolina causa aumento, el efecto que tiene es aumento, o el resultado que veríamos después de arrojar acetilcolina en la cámara sería aumento de la contracción, aumento de la frecuencia, aumento del tono muscular. ¿Cómo es que hace esto? Lo hace a través de receptores muscarínicos, ¿vale? Lo hace a través de receptores muscarínicos y utiliza como segundos
mensajeros, proteínas G. Son receptores acoplados a proteínas G que desencadenan una serie de eventos intracelulares que tienen como fin la apertura de canales de calcio que aumentan el calcio citosólico y provocan aumento de la contracción muscular. Ahora, ¿cuál es el efecto de la adrenalina? La adrenalina hace exactamente lo contrario, porque la adrenalina, como les dije, es un neurotransmisor que es utilizado por el simpático, ¿verdad? Tanto de manera directa, pero en mayor medida de manera indirecta a través de la liberación desde la médula suprarrenal hacia el torrente sanguíneo. Entonces el simpático utiliza la adrenalina, y la adrenalina lo que va a causar sobre el plexo mientérico es inhibición. Esto lo va a hacer a través de los receptores beta. Va a utilizar los receptores beta para inhibir o hiperpolarizar las células, y al hiperpolarizar las células por la apertura de canales de potasio provoca corrientes salientes de potasio que hiperpolarizan a las células, las vuelven menos excitables, y eso disminuye la motilidad del tubo digestivo o del músculo liso. Entonces, ¿qué esperaríamos como resultado de agregar adrenalina a esta cámara, a la preparación biológica? El efecto que veríamos es una disminución de la contractilidad, veríamos una disminución de la frecuencia con la que se está contrayendo el músculo liso, y veríamos una disminución del tono, a veces total, ¿verdad? Se paraliza por completo. Entonces ese es el efecto, y el mecanismo de acción es a través de los receptores beta, y utilizando estos receptores beta también proteínas G como segundos mensajeros, y con una serie de segundos mensajeros va a provocar la apertura de canales de potasio ligando dependientes, que va a tener como fin la hiperpolarización de la célula y la disminución de la excitabilidad de las neuronas del plexo mientérico, trayendo como consecuencia disminución de la motilidad. Aquí tenemos la molécula de la noradrenalina y la adrenalina, que son las dos catecolaminas que utiliza el sistema nervioso simpático para estimular el tubo digestivo. Aquí esta imagen que les puse es nada más para ejemplificarles la médula suprarrenal, que la médula suprarrenal libera la adrenalina, y esta adrenalina tiene una acción generalizada en todo el tubo digestivo. Y luego tendríamos el efecto de la prostigmina. El efecto de la prostigmina es el siguiente, fíjense bien, o más bien el resultado que veríamos es el siguiente. Al arrojar prostigmina, la prostigmina es un fármaco, hay otros de esa familia, la neostigmina o la fisiostigmina, son fármacos que son anticolinesterásicos, es decir, inhiben la acción de la enzima acetilcolinesterasa, que la vemos aquí. Aquí tenemos una hendidura sináptica. Esto va a pasar en toda la acetilcolinesterasa que esté presente en cualquier tipo de sinapsis o de unión mioneural. Entonces, en este caso, lo hace en la unión entre las neuronas y el músculo liso. La acetilcolinesterasa es una enzima que está presente en la hendidura sináptica y que va a degradar a la acetilcolina y en ácido acético más colina. Y luego la colina vemos que es interiorizada a través de un cotransporte de colina y sodio, para luego la colina ser resintetizada, realmacenada y reutilizada. Este es un ciclo que siguen todos los neurotransmisores, o la mayoría de los neurotransmisores, no todos, la mayoría de los neurotransmisores. Entonces, la acetilcolina degrada la acetilcolinesterasa, degrada la acetilcolina para que no se quede eternamente actuando aquí en los receptores, y lo que va a provocar la prostigmina es la inhibición de la acetilcolinesterasa. Entonces, inhibe la acetilcolinesterasa, es un inhibidor competitivo de la acetilcolinesterasa, y al inhibirla va a hacer que no se degrade la acetilcolina, y al no degradarse la acetilcolina va a durar más tiempo en la hendidura sináptica actuando sobre su receptor, por lo que va a parecer que se está liberando más acetilcolina, pero no es que se esté liberando más acetilcolina, sino que no se está degradando esa acetilcolina. Dura más tiempo actuando sobre sus receptores, y eso va a provocar un aumento en la contractilidad del músculo liso. ¿Sí? Entonces es como si estuviéramos poniendo más acetilcolina, pero en realidad lo que estamos haciendo es evitando que ésta se degrade por medio de la
inhibición por el fármaco prostigmina, ¿sí? Entonces el efecto es un aumento, o el resultado que esperamos es un aumento de la contractilidad, aumento de la frecuencia de las contracciones del intestino, y veríamos un aumento del tono también. ¿Cuál es la discusión de este resultado o el porqué de este resultado? Pues es por este mecanismo de acción, porque inhibe la degradación de la acetilcolina a través de la inhibición de la acetilcolinesterasa, y eso hace que dure más tiempo actuando sobre esta hendidura sináptica. Este mecanismo de acción es muy importante que lo memoricen, porque la mayoría de los psicofármacos actúan así, anulan la degradación del neurotransmisor o anulan la recaptura de ese neurotransmisor, haciendo que los neurotransmisores actúen más tiempo en las hendiduras sinápticas. Este que vemos aquí es la molécula de la prostigmina, y así es como actúa, o sea, son fármacos de molécula pequeña. Ahora vamos a ver el efecto sinérgico de la acetilcolina y la prostigmina, o la fisiostigmina o la neostigmina. Son fármacos que hacen lo mismo. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos el receptor muscarínico, ¿verdad? Hay diferentes, ¿verdad? Va desde el M1 hasta el M5. Algunos están presentes en el intestino, algunos otros en el corazón, en diferentes partes del sistema nervioso central. Eso ustedes ya lo checaron en teoría en detalle. Entonces aquí nos vamos a enfocar nada más en lo práctico. Entonces la prostigmina, si nosotros ponemos la prostigmina, va a provocar que dure más tiempo la acetilcolina en la hendidura sináptica. Pero si además de eso agregamos acetilcolina, se van a sinergizar, es decir, no solo se va a ver el efecto de esa acetilcolina que pusimos extra, sino que esa acetilcolina se va a agregar a la acetilcolina que ya estaba ahí acumulada por efecto de la prostigmina, porque la prostigmina no permite que ni la acetilcolina endógena que ya estaba ahí presente, ni la acetilcolina que estamos agregando se eliminen, y en consecuencia pues el mecanismo de acción se va a seguir dando, y entonces vamos a tener un efecto de aumento de la contractilidad y de la frecuencia y del tono basal aún mayor que como lo vimos con la prostigmina y con la acetilcolina, por separado. Se hacen una sinergia y el efecto es mucho mayor, ¿sí? Cuando ponemos tanto la acetilcolina como la prostigmina juntas. Esto que ven aquí es algunos de los mecanismos de la transducción de señal, ¿verdad? Bueno, esto es para el M1, el M2 y el M3, pero varía si es a lo mejor el M2 o el M4, pues va a variar, ¿verdad? Esta es una proteína GQ y vemos aquí la subunidad alfa, la beta, la gamma, pero esto ya lo checaron ustedes en teoría, ¿verdad? Que utiliza la fosfolipasa C, el inositol trifosfato, proteína quinasa C y muchos mecanismos que tienen como fin el de sacar el calcio hacia el citosol y provocar la contracción. Vamos a ver ahora el efecto de la atropina. La atropina es un fármaco inhibidor competitivo de los receptores muscarínicos de la acetilcolina. Ya habíamos hablado de él en la sesión previa o en el video previo, cuando hablamos sobre su efecto sobre el corazón. Bueno, aquí hace exactamente lo mismo. Es un inhibidor competitivo de la acetilcolina, va a bloquear los receptores muscarínicos y en consecuencia al bloquear la acción de la acetilcolina vamos a tener que el efecto es disminución de la contractilidad, disminución del tono muscular, disminución de la frecuencia del peristaltismo. ¿Por qué? Porque la atropina inhibe al fármaco o al neurotransmisor endógeno que está causando este aumento de la contractilidad y del peristaltismo. Entonces es una inhibición de la contractilidad del intestino. ¿Cómo lo hace? A través del bloqueo competitivo de la acetilcolina. Y ahora vamos a ver el efecto de la atropina más la acetilcolina. Ya habíamos dicho que la acetilcolina bloquea los receptores muscarínicos, no le hace nada, ojo, a los receptores nicotínicos, ¿sí? Es importante que esto lo memoricen porque lo vamos a retomar cuando veamos en prácticas, bueno, en videos posteriores, lo del efecto paradójico de la acetilcolina. Nada más ahorita que tengan ahí en su memoria que esto lo vamos a retomar. Pero entonces bloquea nada más los receptores muscarínicos.
La acetilcolina estimula tanto al receptor muscarínico como al receptor nicotínico. Vimos ya en prácticas pasadas, ¿verdad?, que el curare, la sustancia activa del curare es la tubocurarina, inhibe solo al nicotínico y no le hace nada al muscarínico. Bueno, la atropina inhibe solo al muscarínico y no le hace nada al nicotínico. Entonces el receptor muscarínico, que es metabotrópico, recordemos que el nicotínico es ionotrópico, que es metabotrópico va a ser bloqueado por la atropina. Entonces, pero debido a que es un inhibidor competitivo, se pega al receptor muscarínico y se despega, ¿sí? De tal manera que cuando se despega hay una oportunidad de que la acetilcolina se pegue aquí. Por eso se le llama competitivo, porque ambos están compitiendo a ver cuál se puede pegar a su receptor. Solo que cuando la atropina se pega, no hay cambios de conformación en el receptor muscarínico que provoquen la transducción de esa señal, ¿verdad? Sino que nada más se pega y lo único que hace es que mientras está pegado evita que la acetilcolina se pegue. Bueno, entonces, ¿qué pasa si ponemos atropina y luego ponemos una cantidad pequeña de acetilcolina? Vamos a ver que la atropina va a evitar que esa acetilcolina tenga su efecto sobre el músculo liso. Pero si después de haber atropinizado la muestra agregamos una gran cantidad de acetilcolina, va a haber tanta acetilcolina que ahora la probabilidad de que la acetilcolina se pegue al receptor muscarínico va a ser mucho mayor respecto a el que se pegue la atropina, y en consecuencia vamos a ver que se va a ver más notoriamente el efecto de la acetilcolina, es decir, aumento de la contractilidad del músculo liso, aumento del tono, aumento de la frecuencia del peristaltismo. ¿Por qué? Porque ha habido más acetilcolina y esta le ganó en su competencia a la atropina, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver ahora el efecto de la temperatura y vamos a empezar a hablar por el frío. Cuando hablamos del músculo estriado cardíaco, decíamos que el frío disminuía la contractilidad del músculo estriado cardíaco. Aquí es al contrario. Cuando ponemos frío sobre el intestino se engarruña, se contrae. Y se contrae no porque aumente o disminuya la cinética molecular. Aquí ya no tiene tanto que ver la cinética molecular, sino que tienen que ver receptores de frío y de calor. Esos receptores de frío, cuando detecten que ha disminuido la temperatura, van a desencadenar un reflejo nervioso en el plexo mientérico, y entonces ese frío va a provocar la liberación de neurotransmisores en el plexo mientérico que van a provocar la contracción del músculo. Estos neurotransmisores son muchos, ¿sí? Si ustedes revisan en teoría, pues aquí intervienen la dopamina, la adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, serotonina, péptido intestinal vasoactivo, bradicinina, entre muchos otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que provoca el frío? Desencadena un reflejo nervioso que provoca la liberación de neurotransmisores excitatorios que van a provocar la contracción del músculo liso. Entonces, si ustedes agarran un pedazo de intestino y le pegan un pedazo de hielo, en respuesta a ese pedazo de intestino se va a contraer. Y al revés, el calor hace exactamente lo contrario. Si ustedes arrojan calor sobre el músculo liso del intestino, va a desencadenar un reflejo nervioso que va a hacer lo contrario, va a liberar neurotransmisores, pero en este caso a lo mejor histamina, glicina o algún otro neurotransmisor inhibitorio, adrenalina, noradrenalina, que va a provocar la relajación del músculo liso. Entonces, ¿cuál es el efecto de la temperatura? El frío aumenta la contractilidad y el calor disminuye la contractilidad. ¿Por qué? Porque se desencadenan reflejos nerviosos que liberan neurotransmisores, ya sea excitatorios o inhibitorios. Vamos a hablar ahora de la hipoxia y me parece que esta es la última maniobra que hacemos. Yo les dije que aquí teníamos conectado, ¿verdad?, una bombita como de los que la que se les pone a los peces. De hecho, aquí la vemos, miren, aquí la estoy señalando. Se le pone aquí esa bombita y está dejando caer burbujas de oxígeno para que se esté oxigenando constantemente este líquido. ¿Y para qué hacemos eso? Pues lo hacemos para que el músculo no sufra de hipoxia. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le cerramos aquí o le desconectamos aquí o apagamos la bombita? Bueno, ustedes recordarán que
para que haya energía para que el músculo se contraiga, necesita pues de glucógeno, que a su vez se degrada en glucosa, ¿verdad? Necesita a lo mejor de triglicéridos, y necesita que esos triglicéridos, esos ácidos grasos y esa glucosa se procesen a través de la beta oxidación o la glucólisis, y que todo eso vaya a dar a el ciclo de Krebs y posteriormente a la cadena de transporte de electrones en las membranas de la mitocondria. Entonces, cuando quitamos el oxígeno, no se puede llevar a cabo la cadena de transporte de electrones, porque esta depende del oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay cadena de transporte de electrones, y si no hay cadena de transporte de electrones, solo se puede obtener energía de manera anaeróbica, es decir, solo el ATP que se obtiene en la glucólisis y hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que obtenemos menos energía, y al obtener menos energía por esa hipoxia, el músculo liso no va a tener el suficiente ATP para mantener esa contracción muscular, y en consecuencia va a haber una disminución de la contractilidad del músculo liso intestinal. Si hay una disminución de la contractilidad del músculo liso intestinal, entonces vamos a ver que se traduce en que en el registro vemos una disminución del tono muscular, una disminución de la frecuencia del peristaltismo, ¿sí? Ese es el efecto. ¿Y cuál fue el mecanismo de acción? Pues este que les acabo de mencionar, de que se detiene la cadena de transporte de electrones. Este mecanismo es muy importante porque es un mecanismo que ustedes observan en la regulación del flujo sanguíneo hacia los tejidos, especialmente en el músculo y en el tejido nervioso. Cuando el músculo incrementa su actividad, consume más oxígeno, entonces al disminuir el oxígeno en los vasos sanguíneos provocan vasodilatación porque no tienen suficiente oxígeno para mantenerse contraídos, y esa vasodilatación va a aumentar un aporte del flujo sanguíneo local, lo que va a aumentar el aporte de oxígeno y que va a restituir ese oxígeno que estaba faltante. Entonces en el intestino pasa igual, la hipoxia va a disminuir la contractilidad del músculo, y al contrario, si volvemos a restablecer el oxígeno, pues se va a restablecer el tono y la frecuencia. Ahora, el músculo liso gasta mucho menos energía que el músculo estriado esquelético, por lo tanto, al quitar el oxígeno, pues vamos a tardar muchos minutos en empezar a ver que haya una disminución del peristaltismo y del tono muscular, pero lo debe de haber. Esta imagen que les puse aquí nada más es para que vean cómo se ven los dedos de las personas, vean cuando hay hipoxia y que se ve una acrocianosis, vean, los dedos se ponen morados. Muy bien, si tienen alguna duda de lo que les acabo de decir, pónganlo por ahí en los comentarios, síganme comentando si se escucha bien, o si tienen alguna propuesta, algo más que se quiera hacer, pues estamos escuchando sus propuestas, a ver si quieren que se haga alguna clase en directo, alguna otra cosa, pues vemos qué se puede hacer, ¿vale? Entonces, por ahora eso es todo.